Soy Ignacio Masa, director de Comercio Exterior de la Territorial Norte de Banco Sabadell. Sí, al final es la pregunta principal que se hace cada una de las partes en la transacción comercial. A ver, el mejor medio de pago es aquel que, al menor coste posible, mejor satisface los objetivos de cada una de las partes en la transacción comercial. A ver, existen varios factores que determinan el medio de pago. Uno muy importante es la fortaleza de las partes. Cuando realmente hay cierto desequilibrio y hay una parte que es más fuerte, que tiene más poder de negociación que la otra parte, al final la parte más fuerte termina imponiendo su medio de pago. Cuando no es así, y esto ya es muy habitual, cuando no es así, no está claro cuál de las dos partes es más fuerte, pues ya nos metemos con otros factores. Y uno de ellos clave es la confianza que existe entre las partes. Si realmente hay confianza entre las partes o hay cierto nivel de desconfianza entre las partes, utilizaremos un medio de pago u otro. Otro punto muy importante son las necesidades de financiación. Cuando para una de las partes el obtener financiación a través del medio de pago es importante, en este caso nos podríamos decantar más por un medio de pago que por otro. Y otro factor que también es muy importante es el país o lo que se percibe como riesgo país. No es lo mismo, como bien sabemos, no es lo mismo operar o tener según qué tipo de transacciones comerciales con un país más o menos cercano que con un país más o menos lejano. Y no solo por las distancias, sino también pues, por las diferentes prácticas bancarias y comerciales que existen en estos países y la experiencia que también tenemos en estos países. Entonces, este riesgo percibido en cada uno de los países también se materializa en un medio de pago diferente. No necesariamente bloquear, pero sí condicionar. Precisamente por eso los medios, según qué medios de pago, aportan mayores facilidades para que a un lado o a otro, tanto de la parte del importador como del exportador, se puedan obtener diferentes tipos de financiación, dependiendo de los instrumentos de pago que utilicemos. Un medio de pago simple es aquel medio de pago en el que normalmente los documentos van junto con la mercancía y el pago en sí se hace antes o después de la entrega de la mercancía. En este caso nos podemos encontrar con varios tipos de medios de pago, unos iniciados por el comprador y otros iniciados por el vendedor. Aquellos medios de pago que son iniciados por el comprador serían las transferencias, los cheques, tanto personales como bancarios, y los pagarés. En el caso de los iniciados por el vendedor serían las remesas simples, que serían las letras, los recibos, incluso también las remesas electrónicas, donde los efectos no viajan, sino que se truncan y se envía un fichero electrónico. Sobre todo esto es importante cuando la mercancía va por barco. ¿Por qué? Porque el conocimiento de embarque, que al final es el documento de transporte, lo que hace es otorgar la propiedad de la mercancía. Por lo tanto, si tú como comprador no tienes este conocimiento de embarque, este documento de transporte, no puedes tener acceso a la mercancía. Así que para pagar así que para obtener la mercancía previamente has tenido que pagar o comprometerte a pagar. Por otra parte, en el caso de los medios de pago documentarios, lo que ocurre es que está condicionado el pago a la entrega de la documentación comercial. Esa es la gran diferencia respecto a los medios de pago simples. Y en este caso nos podíamos encontrar dos grupos de medios de pagos. Por un lado lo que son las remesas documentarias y por otro lado uno de los instrumentos más importantes en el comercio internacional, que es el crédito documentario.
Sí, esos instrumentos son los medios de pago anticipados, que son precisamente los iniciados por el comprador. Son los medios de pago más sencillos. Uno de los más sencillos es la transferencia porque al final es quizás el medio de pago más rápido, más barato, más ágil y más eficiente. Y el cheque tanto personal como bancario, aunque hay cierta diferencia porque el cheque bancario ya está pagado, ya de dado cuenta, y el cheque personal todavía no, también son medios de pago sencillos. Lo que ocurre que al final son papel y están más sujetos a posibles problemas de riesgo y de manipulación en según qué casos. El cheque, contraponiéndolo a la transferencia, es un documento, que es un papel físico, que es enviado por el comprador al vendedor. Lo que ocurre es que el cheque, pues los últimos años, al final está en decadencia. ¿Por qué? Precisamente porque es papel, está sujeto a riesgos de manipulación, tarda más, da problemas en general. Además, si nos fijamos en la evolución de ciertos países en el uso de este instrumento de pago, por ejemplo, en los países nórdicos el uso de este instrumento es prácticamente testimonial. Quizás el país que más acostumbrado esté a utilizar este medio de pago y que a día de hoy, aunque cada vez menos, lo sigue utilizando con fuerza, es Francia. Bien es cierto que la legislación francesa también es de las legislaciones más fuertes y que más protege los riesgos que existen con los cheques. Lo que ocurre con Francia es que si tú impagas un cheque, vas directamente, pero directamente, solo con un cheque, a una lista negra. Entonces, esta lista negra, seas particular o empresa, y entonces esta lista negra no se queda ahí, es efectiva y está sujeto ya a ciertos bloqueos por parte de la Administración. Entonces, es una de las razones por las que sigue con fuerza, para bien y para mal, sigue con fuerza porque en el fondo yo creo que hay una tendencia a reducir el uso de los cheques, precisamente porque es papel. Por último, y dentro de los medios de pago simples, nos encontramos con aquellos medios de pago que son iniciados por el vendedor. Nos encontramos con las remesas simples, las que no llevan ningún documento o si hay algún documento que van con la operación comercial. Entonces, en este caso nos encontraríamos con una letra, por ejemplo, que es extendida por el vendedor para entregársela al comprador y que este comprador bien la pague, si es al contado, o si es a plazo, pues que la acepte a 30, 60 o 90 días para que posteriormente se presente el cobro y la pague. No nos tenemos que olvidar también de las remesas electrónicas. Las remesas electrónicas, que hasta ahora han funcionado sobre todo en 4 países que son Portugal, Italia, Francia y Alemania, ahora se incluye los adeudos SEPA, que están ya implantados dentro de la Unión Europea y son igualmente ficheros electrónicos donde no viaja físicamente ningún documento y lo que se hace son lanzar órdenes de adeudo a los diferentes deudores que existen en cualquier país de la Unión Europea. Realmente la remesa electrónica es un caso particular de las remesas simples. Lo que pasa es que llega un punto que está empezando a ser la regla general, pero la remesa simple por definición es enviar un documento financiero normalmente, que suele ser una letra o un recibo, lo envías físicamente para que en otro lugar se te pague o alguien se te comprometa al pago. Sin embargo, con las remesas electrónicas ese documento se trunca. Truncar quiere decir que no viaja, se queda en manos bancarias y el banco lo que hace es sustituir ese efecto por un fichero electrónico que se envía bien a través de corresponsales o bien de cualquier otro sistema de compensación para que se haga llegar al banco del deudor. Entonces, cuando el deudor recibe esa orden de adeudo, tiene un plazo de pago o de impago.
Pasado ese plazo de impago, la remesa queda automáticamente pagada. Sí, en el caso de la remesa documentaria, el vendedor, por un lado, envía la mercancía, pero no envía los documentos comerciales. Los documentos comerciales son enviados de forma separada, vía bancaria, para que sea gestionado su cobro. Es decir, cuando los documentos comerciales llegan a destino, si el comprador quiere tener acceso a la mercancía, tiene que tener los documentos y, por lo tanto, para obtener los documentos, tiene que pagar o comprometerse al pago. La diferencia entre pagar y comprometerse al pago puede ser a que pueda haber una letra de por medio y quizás tenga que aceptar esa letra para ser pagada a 30, 60 o 90 días. Sí, el crédito documentario es, por así decirlo, el instrumento de pago estrella dentro de las operaciones comerciales internacionales. Es el medio de pago estrella porque nosotros lo llamamos el 3 en 1, porque por un lado es medio de pago, por otro lado es instrumento de garantía y además ofrece financiación. Entonces, es el único medio de pago existente que ofrece estas tres cosas. No se tienen por qué utilizar las tres, pero para una de las partes, si fuera necesario, podría tener acceso a estas tres características del medio de pago. Por resumir un poco y volver y retomar la clasificación previa que hemos hecho de los medios de pago, recordamos que los medios de pago simple, precisamente por ser simples, pues son los que más se utilizan pues, en los países vecinos, sobre todo en la Unión Europea, y si no es en la Unión Europea, con aquellos clientes con los que tenemos muchísima confianza. Sin embargo, los medios de pago documentarios pues ya entran en juego otros factores, que son los que hemos comentado antes, que es el grado de confianza o desconfianza entre las partes, la necesidad de financiación que puedan tener las partes y el riesgo percibido del país con el que se está teniendo la transacción comercial.